Análisis Viva ASG, el primer podcast en español que reúne a los especialistas más relevantes en los temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Análisis Viva ASG. Hola a todos, soy Iker Vinajeras de Relación con Emisoras Corporativas y Head de Soluciones ESG en Viva. Bienvenidos a la tercera temporada de Análisis Viva ASG, el primer podcast en español que reúne a los principales actores en materia ambiental, social y de gobernanza. En esta ocasión tenemos el honor de haber invitado a María José Treviño. Ella es la directora general de Acclaim Energy. Bienvenida, María José. Muchas gracias, Iker, por la invitación. Encantados de participar en el podcast. Pues muy bien, María José. Entonces vamos a empezar con el diálogo. Hoy en día vamos a hablar de dos temas fundamentales. Un tema más completo de ESG, en cómo está evolucionando tanto en México como a nivel internacional. Y vamos a hacer un énfasis en el potencial que tiene México en energías renovables, que es pues, prácticamente mucho de tu expertise, ¿no? Entonces empecemos, si quieres, con la primera pregunta. Es cómo estás viendo actualmente la actividad respecto al cumplimiento de ESG en las empresas, ¿no? ¿Cómo has visto que esto ha avanzado? Hemos visto que muchas de las empresas, pues digamos que tenían el foco en cumplimiento a nivel regulatorio, legal, de gobierno corporativo, etcétera, en los últimos 3, 4 años, y hoy en día ya han avanzado en estándares, pues digamos que más sólidos de sostenibilidad. ¿Cómo lo estás viendo del lado de Acclaim Energy? Pues yo lo estoy viendo como, pues ESG en general es una estructura que genera conciencia, ¿no? Entonces yo creo que las empresas ya están generando esa conciencia un poco más profunda. Los subconceptos de ESG yo creo que han existido toda la vida, de una manera u otra, pero esta nueva tendencia pues vino a darle más estructura, alineación hacia los esfuerzos de la organización completa, realmente impulsando el camino de hacia dónde deben de ir las organizaciones, ¿no? Y es bien interesante cuando las empresas pues hacen esta pausa para analizar, pues uno, qué es ESG, cómo les aplica; dos, entender ese baseline, que es la actividad que vemos en este momento más, dónde se encuentran parados, qué esfuerzos ya están llevando a cabo, qué les falta, descubrir puntos ciegos, ¿no? Entender el riesgo de no actuar, entender las nuevas oportunidades, porque también salen oportunidades, y realmente donde estamos viendo mayor movimiento, digamos, son en las públicas, las extranjeras grandotas, las locales de buen tamaño, y luego las empresas chicas, ¿no? Las startups ya traen el chip dentro de, hay más presión, por supuesto, en ciertas industrias por el cumplimiento de las empresas que las lideran. Eh, Esto, vaya, también la conciencia se hace porque hace sentido de negocio y entonces el dinero, los resultados financieros mueven este cumplimiento. Entonces, por supuesto, ese es el driver del movimiento. Ayuda a atraer inversionistas, mejorar los resultados financieros, adquirir nuevos clientes, entrar a nuevos mercados, construir la lealtad del consumidor. Entonces, estás creando productos o servicios con conciencia y pues asegurando las operaciones sostenibles de la organización. Entonces, definitivamente estamos viendo un mayor movimiento hacia el cumplimiento de criterios ESG. Muy bien, María José. Pues creemos que tenemos un poco la misma línea. Hoy en día es muy interesante ver que ya prácticamente todas las conversaciones que tenemos con emisoras, con empresas públicas o con potenciales empresas públicas, pues digamos que mucho del centro de la conversación ya no nada más es un tema financiero, de capacidades financieras, sino también de capacidades y proyectos elegibles que vayan alineados a estándares ESG, ¿no? Entonces, pues creo que un tema fundamental es poder apuntalar qué es lo que está acelerando este proceso de cumplimiento. O sea, por qué las empresas, digamos, que tienen el interés en seguir avanzando en esto, ¿no? Es bien interesante lo que comentas que sobre proyectos específicos. O sea, una cosa que estamos viendo es ESG, cumplimiento de ESG sobre la estructura completa de la organización, y luego también ESG muy focalizado a ciertos proyectos. Por ejemplo, en la industria energética, pues vemos cómo nosotros apoyamos a los grandes consumidores de energía en las estrategias de suministro. Entonces, uno de los puntos principales es cuando los consumidores, empresas industriales comerciales, quieren elegir a un suministrador que les ayude a reducir la huella de carbono, ¿no? Entonces,
a reducir las emisiones. Entonces, es entender cómo están reportando ellos, desde qué fue, irnos un poquito más allá, y desde qué tecnología, desde qué proyecto proviene la energía que les van a suministrar. Eh, gas natural, desde qué gasoducto, es decir, ir en toda la cadena, analizando toda la cadena de suministro para entender el impacto real del producto o servicio que van a recibir. Entonces, lo que está pasando en la industria de energía, es que los generadores o, no sé, los dueños de los gasoductos, no solamente se están enfocando en las estructuras y el cumplimiento de ESG como organización, sino también acelerando el cumplimiento desde el aspecto de proyectos en particular. Este gasoducto, ¿cómo lo calificas? Este proyecto de generación, ¿cómo se certifica en cuestión a ESG? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué acciones podemos tomar para reducir el impacto a nivel social, económico, poderlo mejorar, reducir el impacto medioambiental, reducir el riesgo como tal y mejorar la estructura de gobernanza en el negocio como tal, muy específico? Ahora, ¿por qué también se está acelerando el cumplimiento? Pues, por ejemplo, en la industria automotriz, las armadoras están exigiendo. ¿Por qué? Porque tienen que contabilizar las emisiones y tienen que contabilizar el impacto completo de la cadena de suministro. Entonces, están acelerando el cumplimiento en toda la industria como tal. Hay ciertas cámaras, hay ciertos grupos de interés que están impulsando, por ejemplo, las fibras, ¿no? Las fibras están con muchísimo impulso hacia este cumplimiento real, ¿no? De forma muy real, creo yo. El financiamiento, ¿no? De bonos verdes, sustentables, el acceso a capital más atractivo, el acceso a capital, punto, ¿no? Es una limitante si no estás cumpliendo, porque los bancos, las instituciones financieras lo ven, el incumplimiento lo ven como un riesgo. Y también el consumidor pues tiene mayor conciencia, entonces definitivamente genera una repercusión el no cumplir. Totalmente, María José. Creo que el tema de poder diferenciarte como compañía dentro de un sector, aquellas que avanzan, digamos que son los first movers que realmente están ayudando a que diferentes industrias empiecen a avanzar. Entonces, muy interesante ver a los primeros jugadores de X industria avanzar y cómo los demás empiezan a seguir este camino, ¿no? Y bueno, en el programa de Análisis Viva SG hemos hablado múltiples veces de esto y siempre nos gusta escuchar cuáles son los primeros pasos que debería de estar dando una compañía, ¿no? Imaginémonos una empresa que sí tiene el interés de empezar con una estrategia, de subirlo al consejo de administración, de la alta dirección, etcétera. Pero cuál es la metodología, digamos, que ustedes recomendarían desde Acclaim Energy para este tipo de organizaciones que quieren empezar a transicionar, ¿no? Pues tú mencionaste consejos de administración. Es un top-down approach que desde arriba se tiene que concientizar, desde arriba se tiene que entender. Para empezar, se tiene que tener a un conocedor de aspectos de sostenibilidad dentro del consejo de administración, y creo que he visto mayor movimiento en ese aspecto, porque sí se reconocen. De hecho, acaban de sacar un estudio en Estados Unidos de todas las empresas públicas, bien interesante cómo los consejos de administración, la mayoría no se sienten con la capacidad suficiente para hacer análisis y tomar decisiones al respecto. Entonces, para empezar, consejo de administración, involucrarse. Eso es un top-down approach, ¿no? Y ir estableciendo las prioridades, ir entendiendo los riesgos, ir midiendo alto nivel lo que implica para ese negocio en particular. Ahora, también existe el bottom-up approach, que es bien necesario también para poder llevar a cabo el proyecto. Es decir, pueden ser conceptos bien complicados y pueden ser conceptos que se tienen que alinear como tal, como estrategia, como negocio, como organización. Dentro de todos los departamentos tiene que haber cierta cultura y cierto impulso. Entonces, tenemos que educar a toda la escalera corporativa a entender a dónde quieren llegar, cuál es la conciencia que tiene que tener la empresa a la hora de actuar y tomar decisiones de ahora en adelante, ¿verdad? Entonces, que se alinee con la estructura y con la misión de la organización. Entonces, yo creo que el primer paso o segundo paso sería que la empresa, los de abajo, entendieran el por qué se están llevando a cabo estos esfuerzos,
y cuál es el razonamiento, cuál es el beneficio de llevar a cabo estas acciones. Entender qué expertos necesitan ayudarles, o sea, cuáles son las prioridades que van a atacar por la industria en la que están, cuál es el impacto mayor que tienen, dónde está, medir el baseline, ¿no? En dónde están parados en este momento y hasta dónde y cuándo deben de llegar a la meta. Entender si los bancos, si las instituciones financieras, si los clientes, quiénes les está pidiendo qué, ¿sí? Para evitar duplicar esfuerzos. Creo que ese es el camino ideal de tomar, top-down, bottom-up, entender la situación actual, rodearse de expertos, establecer las prioridades y establecer metas muy, muy cuantificables. Sí, totalmente. También lo vemos muy similar de este lado. La verdad es que la toma de decisiones, el poder juntar de manera estratégica la toma de decisiones, así poder avanzar en una estrategia, pues es esencial, ¿no? Si se trata de avanzar desde una gerencia, etcétera, como que a veces es muy complicado para organizaciones, y sobre todo a nivel América Latina, en México, etcétera. Entonces, como que sí es muy importante ese enfoque de tratar de hacerlo desde arriba y después también desde abajo para arriba, ¿no? Un tema que hemos platicado con Acclaim Energy, contigo particularmente desde hace muchos años, es el sector energético en México, ¿no? ¿Cuál es el potencial que tiene en poder transitar a las energías renovables? ¿Qué es lo que ves en el 2023? Y sobre todo, no sé si nos puedas dar algunos datos de cuál es el potencial que tendría México en los próximos años, ¿no? Sabemos que somos muy sólidos en la parte de energía eólica, energía solar, el potencial que tuviéramos si empieza a avanzar más el país hacia allá. ¿Cuál es un poquito de tu visión de esto? El potencial que tiene México es infinito en cuestión a capacidad solar, a capacidad eólica. Estamos muy privilegiados en cuestión a dónde nos situamos geográficamente. La limitante sería la infraestructura, la falta de infraestructura eléctrica que tenemos y la falta de inversión que se ha hecho en los últimos años, ¿no? Se requiere de reforzar la red para que puedan entrar nueva generación. Se requiere de que la regulación y los procesos administrativos permitan a nuevos proyectos, ¿sí? Otorguen los permisos. Siempre que, vaya, la posibilidad física de generar la energía la tenemos. ¿Por qué? Porque es recurso natural al que estamos, el que estamos insinuando, ¿no? En renovable. Sin embargo, también hay que considerar cuál es la demanda, ¿verdad? ¿Cuál es la demanda? ¿Te van a comprar la energía si es que tenemos tanta generación? Sí, sí te la van a comprar. ¿Por qué? Porque la tendencia va hacia allá, ¿no? La tendencia, además de que somos un país en desarrollo, los países en desarrollo tienen un crecimiento en cuestión a la demanda energética natural como tal, porque va correlacionado al desarrollo económico, ¿no? Em, y por otro lado, la tendencia hacia las energías renovables, pues por el cumplimiento ESG, it's the thing, ¿verdad? Es realmente la tendencia. Y creo que seguirá incrementando esa demanda por energía renovable. Ahora, ¿qué estoy viendo para el 2023? A raíz de la falta de permisos, quizás de generación hacia las energías renovables que se ha dado hasta este momento, ¿no? Últimamente, pues sí vemos limitado el acceso hacia las energías renovables para los grandes consumidores de energía. Eso implica que pudiera tener un impacto importante en los negocios de México, porque si las armadoras, por ejemplo, están solicitando cierto cumplimiento para el 2025, para el 2030, entonces toda la cadena de suministro se puede ver afectada si no puede tener acceso a las energías renovables que le solicitan. Eso es un punto. Dos, estamos viendo menor liquidez entre los suministradores calificados, es decir, entre ellos tienen poca energía a comercializar entre ellos, se la están tratando de quedar para ellos poder vender lo que tienen a los consumidores finales. Típicamente en un mercado, cuando hay liquidez, pues entre ellos también comercializan, ¿verdad? Si te quedas largo, si te quedas corto, pues vas Claro. jugando con tu portafolio. En este momento no vemos muy poca liquidez entre ellos. Por otro lado, la generación distribuida, creo que es un solar en sitio, menor a 500 kilowatts, realmente es un área
que vemos con mucho potencial, que vemos en crecimiento constante, porque no hace falta solicitar permiso y son proyectos bastante sencillos en ese sentido, y de mucho beneficio. Sin embargo, pues para cierto tamaño de empresa. Para las grandotas, pues realmente 500 kilos no les hacen no les genera mucho impacto. Por otro lado, interés en nuevas tecnologías, especialmente en almacenamiento de energía, en captura de carbono, en microredes, en blockchain. Ya se están empezando a escuchar, digamos, ¿sí? Ya las empresas están empezando a aprender, a tener curiosidad al respecto. Obviamente hay un proceso de adquisición por estas nuevas tecnologías y que se animen a incursionar en ellas, pero lo importante es que ya se está generando este movimiento, especialmente porque lo vemos en otros mercados. Y estas soluciones pues, pueden generar transparencia, opcionalidad, seguridad para las empresas en cuestión técnico, operativo y económico. Por otro lado, la tecnología para contabilizar las emisiones, ¿no? La necesidad de contabilizar las emisiones del Scope 1, del Scope 2, del Scope 3, pues se ha venido acentuando al considerar que te están solicitando esta información, pues, tus clientes, ¿no? Los bancos, etcétera. Entonces, sí, la complejidad en la metodología ha venido evolucionando, ¿no? Para la medición, para los reportes, hay mayor estandarización, pero todavía nos falta muchísimo camino por recorrer. Y entonces hay muchas plataformas, ¿no? que mejoran la captura de información, y creo que es un punto bien importante porque ahí podemos establecer los KPIs que se presentan al Consejo de Administración, que se presentan al exterior, ¿no? Y para poder adquirir esta información o para poder obtener esta información necesitamos medidores inteligentes para fomentar pues la captura del Big Data y para mejorar la eficiencia energética, que creo que va a ser un punto importante. Este acceso a información nos ayuda a tomar decisiones y entonces vamos a poder tomar decisiones para descarbonizar los procesos, ¿verdad? Y entonces enfocarnos también en el alcance 1, porque ahorita típicamente se están enfocando las empresas en el alcance 2, que es decir, de emisiones, la energía, el suministro energético, electricidad, gas natural, etcétera. Y el scope 1 viene siendo, al alcance 1 viene siendo las operaciones internas, ¿sí? Que es más difícil porque aunque tengas control sobre ella, mover operaciones, cambiar de proveedores, pues te genera cambios importantes en todo aspecto. Entonces, creo que ya estamos empezando a ver ese tema de descarbonización de procesos, estamos empezando a ver migración de combustibles a fuentes limpias. Por ejemplo, nosotros estamos viendo ya transacciones, creo que somos los primeros en estar viendo estas transacciones en México y en otros países de la TAM. En Estados Unidos ya los vemos, de gas natural responsable, para pues migrar de un combustible a otro más responsable, digamos, con criterios ESG. Y hay múltiples certificaciones al respecto, que luego podemos platicar sobre ellas. Exigencias de la cadena de suministro, ¿no? Todo esto nace por las exigencias de la cadena de suministro. Creo que se van a acentuar hasta más y lo que vemos ahorita es una falta de estandarización tremenda, ¿no? Para quien, o sea, y las empresas tienen que auditar esas exigencias. Y el problema es que quien está auditando no conoce al 100% la información que le están compartiendo y se vuelve muy subjetivo. También el cómo las empresas reportan a quien les está exigiendo es muy pobre la información que se da, es la realidad. Y por último, creo, para cerrar este tema, son los reportes de sostenibilidad, ¿no? Todo esto se lleva a poder reportar con congruencia, con cierta repetición, ¿no? Y poder ser transparente y congruente realmente con lo que se reporta. Sí, totalmente, María José. Creemos nosotros también que